amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, y vamos a realizar esta bonita prenda que habéis visto, que como veis el efecto, aunque parezca complicado, solo son 2 vueltas y mirad qué efecto más bonito del enrejado que hace como forma de estrellas. Bueno, antes de empezar con lo que es la explicación, me gustaría comentaros un par de cosas. Mi recomendación personal, como siempre digo, y lo digo además siempre, y de hecho me dais las gracias si me decís que tengo razón. Antes de comprar incluso el material, lo ideal es que vosotras veáis el vídeo entero, ¿ok? Porque os parecerá una pérdida de tiempo, y os lo prometo que es todo lo contrario. Cogéis papel y boli y vais apuntando a vuestra manera. Si tenéis alguna duda, pues luego lo repasáis, ¿ok? Pero os prometo desde ya que lo mejor es siempre ver el vídeo entero. Bueno, lo siguiente que quiero comentaros, que hemos abierto un blog, al cual os invito, os lo dejaré en la descripción. Allí encontraréis un montón de patrones que he ido recuperando pues a lo largo de estos años que estoy en el mundo de lo que es la locura de la web de internet, ¿ok? Bueno, lo segundo, también recordaros que tenemos un grupo en Facebook. Lo tercero, si no estás suscrita, dale ya, suscríbete, clic, clic, clic y dale a la campana. ¿Sabes por qué? Porque si le das a la campana cada vez que suba yo un vídeo, te avisarán en notificaciones y así no te perderás ninguno. Bueno, para realizar este bonito jersey y este bonito dibujo, que aunque no hagáis el jersey creo que merece la pena aprenderlo o saber cómo se hace para muchas prendas, pues bueno, para este jersey, para una talla 40, una medida de contorno de unos 90 centímetros, 95, hemos utilizado 350 gramos de algodón egipcio mercerizado número 5 y ganchillo 2,5. Me preguntáis, yo es que no encuentro ese material. Perfecto, podéis hacerlo con cualquier material. Ese es el que he utilizado yo, ¿ok? ¿Que queréis hacerlo en vestido? Seguís trabajando, lo hacéis más largo. ¿Que lo queréis sin mangas? Pues no le pongáis. ¿Que queréis manga corta? Pues manga corta. ¿Que no queréis el choto? Sin choto. Ok, tiene un montón de posibilidades. Bueno, pues poco más que explicaros, que espero que os guste y que vamos a comenzar, ¿ok? Recordar más bien, papel y boli, el vídeo enterito y vais apuntando, y os prometo desde ya que es una pérdida de tiempo, no, todo lo contrario, estamos ganando en tiempo y en muchas cositas. Y por favor, decírmelo en los comentarios, porque os digo desde ya que si me hacéis caso tengo razón. Venga, chicas, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para realizar esta muestra que os voy a enseñar, la muestra podemos hacerla de 10 en 10, pero en este caso, en el jersey, para realizar nuestra muestra vamos a hacer múltiplos de 20, o sea, serían 20, 40, 60, 80, 100, ¿ok? Más 6 puntos, ¿vale? O sea, en mi caso ahora para hacer la muestra voy a hacer 20 y otros 20 que son 40, más otros 6, ¿ok? Venga, pues tengo en estos momentos 46 cadenetas en la mano y voy a echar doble hilo, perdón. Tengo 46 cadenetas en la mano. Voy a coger esta última y voy a contar 6 cadenetas más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echo 2 hilos sobre el ganchillo y en el punto donde tengo el dedo, ahí hago un doble punto alto. Cojo hacia mí y saco una vez, cojo el hilo, saco 2 y cojo el hilo y saco 3. Ahora daríamos 3 cadenetas, 2 y 3 cadenetas. Y cuento. 1, 2, 3, 4 y me voy al quinto y hago un punto bajo. Repito otras 3 cadenetas. Otra vez doble punto alto, 2 hilos en el ganchillo. Y cuento. 1, 2, 3, 4, voy al quinto y saco en 3 veces, ¿ok? Tiro hacia mí, saco una vez, saco 2 y saco 3. Y hago 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Repito, doble hilo y en ese mismo punto saco en 3 veces. Cojo hacia mí y saco 1, 2 y 3 veces. Yo a esto lo llamo V porque es una forma más fácil de explicar que es doble punto alto, 5 cadenetas y doble punto alto dentro del mismo. Es repetir, chicas, mirad qué sencillo. 1, 2, 3, cuento
1, 2, 3, 4 y en el quinto un punto bajo. Y hago otra vez 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y ahora repetimos la V. Doble punto alto, salto 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago la V. Un doble punto alto, saco una vez, saco 2, saco 3, 5 cadenetas y doble punto alto. Ya tengo la V. Y repetimos 1, 2 y 3. Vamos al quinto, 1, 2, 3, 4, vamos al quinto, un punto bajo y 3 cadenetas. Repetimos la V, 1, 2, 3, 4 y en el quinto el doble punto alto, las 5 cadenetas y el doble punto alto en el mismo punto. ¿Ok? Bueno, volvemos a trabajar esto tal y como lo he realizado hasta llegar al final de la vuelta. Todas las vueltas haremos la V y terminaremos con 1, 2 y 3 cadenetas y en el último punto un punto bajo. Todas las vueltas terminan siempre con 3 cadenetas y un punto bajo. Vamos a repetir la operación. Mirad, a partir de aquí todavía mucho más sencillo. Giramos. Siempre empezamos con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Doble punto alto y en este primer punto un doble punto alto. ¿Ok? Sacando 3 veces. Bueno. Luego iríamos a por las 3 cadenetas. ¿Y donde tenemos la V? Aquí en el grande, un punto bajo. Y ahora, 3 cadenetas y mirar. En el punto bajo, la V, doble punto alto, 5 cadenetas y doble punto alto. Repetimos 3 cadenetas, donde teníamos la V, un punto bajo y 3 cadenetas. Y otra vez, donde tenemos el punto bajo, la V, doble punto alto, 5 cadenetas y doble punto alto en el mismo punto. Tres cadenetas, en el arco grande un punto bajo y 3 cadenetas. ¿Ok? Ya veis que es muy sencillo. Bueno, repetir la vuelta hasta llegar al final y vemos otra vez cómo se termina y cómo se realiza la siguiente. Bueno, ya he hecho la V y repetimos siempre, acabamos con 3 cadenetas y un punto bajo en el arco de la esquina. Subimos y siempre las vueltas son iguales, igual que antes, 4, 5 y 6 y en el mismo punto doble punto alto. Y como ya os he dicho, este dibujo solo se compone de una vuelta, así que repetir la anterior, 3 cadenetas, en el arco un punto bajo, 3 cadenetas y en el punto bajo una V de doble punto alto, a ver que se me ha escapado, 5 cadenetas y doble punto alto. Repetimos la operación, 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas y doble punto alto. Las 5. Y para terminar la V, doble punto alto en el mismo punto. Bueno, ya veis que lo que es el dibujo más sencillo no puede ser, ¿no veis? Esta primera ya tiene forma de nuestra estrellita. Es muy sencillo. Bueno, ahora vamos a ver cómo terminaríamos este dibujo si lo queremos dejar plano también por la parte de arriba.
Bueno, mi consejo es que hagáis 3 o 4 vueltas de esto, tampoco mucho más, porque ya veis que es muy sencilla la explicación, ¿vale? Y una vez de que lo tengáis, pues empezáis con lo que es la camisola sin más, ¿vale? Bueno, como siempre acabamos la vuelta con 3 cadenetas y un punto bajo. Cuando acabemos, por ejemplo, la pieza trasera, esto lo queremos recto para poder coser, ¿vale? Entonces, giramos y desde aquí ahora subiremos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Mirad, y vamos a ir donde tenemos el arco, un punto bajo. A partir de aquí vamos a empezar a dar cadenetas de 4 en 4. 1, 2, 3 y 4. En el punto bajo, un punto alto. 1, 2, 3 y 4. En el arco, un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. En el punto bajo, un punto alto. 4 cadenetas. En el arco grande, en la V, un punto bajo. 4 cadenetas. En el punto bajo, un punto alto. 4 cadenetas. En la V, un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. En el punto bajo, un punto alto. Y terminamos con 1, 2, 3 y 4. Y finalizamos con un punto bajo. ¿Ok? Bueno, pues mirad, es así de sencillo. Claro, aquí no se aprecia porque hemos dado pocas vueltas, ¿vale? Pero es así de facilito. Bueno, otra cosa que también os quiero comentar. Aquí, como veis, van saliendo unos agujeros grandotes. Bueno, pues a la hora de contar los tenéis que tener en cuenta, porque por ejemplo, aquí es como si llevaría 4 vueltas, entonces me han salido 2. Pero en el otro sitio solo me ha salido una, ¿ok? Solo una aquí. Entonces tenéis que tener en cuenta que los dos lados sean pares. Siempre tenemos que acabar la vuelta en este lado, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta, que a la hora de contar, aquí y aquí haya los mismos dibujos. Bueno, pues vamos a empezar con lo que sería el jersey. En mi caso, para el tamaño que yo necesito, que han sido, me parece que alrededor de 45 centímetros por la parte de delante, yo he dado 106 cadenetas. Os repito, vosotras os medís. La mitad sería para la parte de delante y la mitad para la parte de atrás. Entonces de ahí vais dando de 20 en 20 hasta obtener la medida que queráis. Y luego 6 puntos más. Y a partir de ahí, contáis, ponéis el dedo, salís con 6 puntos más y empezáis a trabajar. Bueno, yo ya he terminado lo que es la espalda, ¿ok? La espalda, como bien os he dicho, he empezado con 106 cadenetas y para mi talla, repito, para mi talla, he dado 25 agujeritos de esos de las esquinitas, son 25, o sea que serían un total de 50 vueltas y lo he cerrado en recto, como ya os he dicho, lo que es un rectángulo, empezando todo recto y terminado en recto. También arriba, la espalda es completamente rectangular y acabada en recto, ¿ok? Vamos a ver cómo hemos hecho el delantero. Bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a realizar la forma que le vamos a dar al cuello. Bueno, vamos a ver cómo contamos. Recordad que para contar en los laterales contamos en los huecos estos grandes, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, vamos a hacer hasta 16, pero recordad que en los dos sitios tenemos que dar hasta 16, ¿ok? No os equivoquéis, en uno deje 15 y en otro 16, porque esta vueltita solo sale cada 2 vueltas, ¿vale? Bueno, yo aquí ya he hecho la disminución. Cuando he llegado aquí, he comenzado a tejer hacia el otro lado. Entonces, como yo he trabajado esta vuelta tal y como viene, he vuelto hasta aquí y es donde he disminuido. Pues ahora voy a salir desde aquí hacia el otro lado, ¿vale? Todas tenemos que tener aquí estas vueltitas, estas las que tenemos donde las 5 cadenetas,
siempre van a ser impares en nuestro caso, ¿vale? Así que si contamos, yo tenía 11, pues si cuento 1, 2, 3, 4 y 5 para un lado, las 5 para el otro, y este justo es la mitad, ¿vale? Dependiendo de la talla que tengáis, en el medio, la que tengáis en el medio, las contáis, y la del medio es de donde vamos a coger el hilo. Bueno, pues desde ahí cogemos el hilo, ¿ok? Yo simplemente le voy a hacer un nudo. Bueno, en esta primera parte que hemos hecho nos coincide bien tal y como está, ¿ok? Pero ahora cuando empecemos esta otra parte, cuando hemos saltado ya el nudito, pero el empiece y el final por este lado, por el centro, va a ser diferente, ¿vale? Vamos a empezar con 3 cadenetas, ¿ok? Doble punto alto en el que sigue, bueno, y ya el dibujo lo hacemos tal y como nos corresponde, las 5 cadenetas, el doble punto alto, ¿ok? Bueno, mirar, vamos a hacer esta vuelta, vamos a llegar hasta el final y vamos a volver hasta aquí, hasta la mitad. Yo os explico cómo tenemos que empezar y terminar estas vueltas. Bueno, mirad, ya he ido hacia el final de la vuelta. Ya os he dicho, aquí en la bocamanga no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones, va a ir todo trabajo el recto, ¿ok? Bueno, estamos llegando otra vez al centro, lo que es el centro de la labor, donde hemos atado el nudito. Bueno, pues mirad, he hecho doble punto alto, 5, doble punto alto, 3, punto bajo. Ahora estamos llegando donde hicimos la unión, doy 3 cadenetas y acabo, donde hice el nudo, acabo con un doble punto alto, 2 cadenetas y un doble punto alto, ¿ok? A partir de aquí giramos y para que nos quede más o menos como el otro lado, metemos el ganchillo, ¿veis? Aquí, metemos aquí, hacemos un punto deslizado y volvemos a empezar con 3 cadenetas. Ya veis que no es difícil, lo único, vamos al punto bajo y empezamos con el dibujo normal. La única diferencia es cómo se empieza y se acaba cada vuelta. Recordad, volvemos a explicar. Para terminar o para empezar las vueltas siempre son 3 cadenetas y luego el dibujo de 5, y para terminar las vueltas, como hemos hecho ahora, en el último punto, cuando lleguemos luego aquí, repetiremos un punto alto doble, 2 cadenetas y un punto alto doble, ¿ok? Bueno, vamos a continuar trabajando, mirad, hasta que tengamos 1, 2, 3, 4 y 5 agujeritos de estos grandes en el lateral, en el centro, ¿ok? Venga, pues vamos a continuar. Vamos a repetir otra vez aquí justo en el centro cómo se termina y cómo se empieza. Ya veis que aquí está largo grande, el de 5 cadenetas, doble punto alto, 3 punto bajo, nos tocaría otra vez 3. Y ahora nos tocaría doble punto alto, 5 y doble, ¿verdad? Pues no, hacemos un doble punto alto, mirad, aquí, donde tenemos el último, ¿lo veis? Un doble punto alto, 2 cadenetas y un doble punto alto, ¿ok? Ya tendríamos aquí como si fueran 2 agujeritos. Ahora giramos, hacemos un punto deslizado aquí en el centro y comenzamos con 3 cadenetas y el doble punto alto, las 5 cadenetas, bueno, y continuamos con el dibujo, ¿vale? Venga, continuar hasta tener aquí en la esquinita 5 agujeritos de estos. Bueno, mirad, yo ya tengo aquí los 5 agujeritos grandes que quería, ¿ok? He vuelto otra vez hacia atrás, he vuelto hasta aquí y ya, a partir de aquí, mirad, he salido 3, 1, 3 y aquí un arco de 5. 3, 1, 3 y aquí un arco de 5. Y aquí vamos a volver a darle forma. Simplemente, mirad, hacemos 1, 2, 3, vamos donde corresponde, ¿ok? Y hemos quitado todo esto para el cuello. Esto lo dejamos así. Y giramos. Ahora giramos y hacemos 1, 2 y 3. Vamos donde nos corresponde.
un punto bajo, 1, 2 y 3, y hacemos el doble punto alto, las 5 cadenetas y el doble punto alto. Repetimos las 3, bueno, vamos hasta el final otra vez y volvemos, ¿ok? Vamos hasta aquí y volvemos, y os sigo explicando. Bueno, ya hemos vuelto y mirad, hemos empezado 3, 1, 3, el arco de 5, 3 y punto bajo, y ahora hago 1, 2 y 3, doble punto alto, donde nos corresponde, ¿ok? Perdón, 2 hilos, y aquí doble punto alto. Hacemos 2 cadenetas y doble punto alto, ¿no veis? Acabamos las vueltas igual que como hicimos en este lateral. Y para empezar, pues empezamos también las vueltas igual. A partir de aquí, hacemos una disminución, las 3 cadenetas y seguimos con el punto normal. Ya veréis, a partir de aquí, este lateral ya, esto de aquí, vamos a dar también unas cuantas vueltas y va en recto, ¿ok? Igual que en el centro, solo hemos dado esta curvita aquí para subir. Bueno, ¿cuándo vamos a acabar la labor? En mi caso he contado y aquí en los laterales voy a acabar la labor cuando tenga 24 agujeritos de estos grandes, ¿ok? Igual que os enseñé antes, cerraremos en recto. Bueno, mirad, pues así nos ha quedado el cuello, ¿ok? Yo ya he unido lo que es el hombro con la parte de detrás. Si esto os parece que es muy amplio o que queréis que tenga más hombro, simplemente cuando hagamos en esta curva las disminuciones, pues os corréis un dibujo más hacia aquí, ¿ok? Salís más hacia aquí. Bueno, ya veis que yo ya he cosido los hombros y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer las mangas, pero vamos a hacerla de una forma bastante curiosa para que sea todavía más fácil el trabajo. Mirad, esta es la espalda y este es el delantero. Bueno, vais a coger y vais a contar. Aquí está la unión. Vais a contar hacia abajo 9 dibujitos de estos, ¿vale? Desde la costura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y justo donde está la unión después del 9, un marcador. Y de aquí hacia el delantero hacéis lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ponéis un marcador. Lo cogéis por el lado del derecho. Ya veis, qué facilito, ya veréis. Hay muchas veces que nos complicamos la asistencia y las cosas pueden ser mucho más fáciles. Mirad, ¿dónde tenemos el marcador? Ahí atamos el hilo, un nudito, a ver, que se me escurre la labor, aquí. Vamos a ver, desde ahí atamos un nudo y empezamos simplemente como hemos hecho todo el dibujo hasta ahora, ¿ok? Mirad, 6 cadenetas, 3, 4, 5, 6, y en ese mismo punto un doble, voy a quitar el marcador porque ahora me molesta, vamos a ver, ahí mismo un doble punto alto, ¿vale? 1, 2 y 3 veces. Vamos a continuar con el dibujo, hacemos 1, 2 y 3, ahora nos tocan punto bajo, y lo hacemos siempre donde tenemos la unión. Este es un dibujo y este otro, pues justo en la unión un punto bajo. Repetimos 1, 2 y 3, y ahora nos toca doble punto alto, pues entre dibujo y dibujo, doble punto alto. Las 5 cadenetas y en el mismo doble punto alto. Repetimos 3 cadenetas y en el siguiente, entre uno y el otro, ¿no veis? Un punto bajo. Bueno, pues vamos a continuar así hasta llegar a la altura del hombro. Bueno, hemos hecho, a ver, tenemos aquí, estamos llegando al hombro, ¿no veis? Aquí a la costura, 5 cadenetas, doble punto alto, ya nos tocan 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y en la costura el doble punto alto,
las 5 cadenetas y el doble punto alto. Nos tocan las 3 y volvemos aquí, en el punto de unión. Ya veis que aquí no hay dibujo, pero para dejar esto recto, antes hacíamos un punto alto para dejar el recto del plano, ¿ok? Ya os acordáis. Bueno, pues nada, tocan las 3 cadenetas, un punto bajo en el siguiente, las 3 cadenetas y doble punto alto en el punto de unión. Bueno, pues es así de sencillito. Cuando llegáis al siguiente marcador, giramos la labor y comenzamos. Y vamos a trabajar en ida y vuelta, de marcador a marcador, hasta tener la largura que necesitemos para la manga. Igual que hicimos con la espalda. Bueno, como ya os he dicho, ya veis que este dibujo va a ser completamente igual al otro. Simplemente que salimos desde aquí y así no se nos van a notar las costuras, ¿vale? Bueno, y llegamos aquí al final, nos tocan las 3 cadenetas, donde tenemos el imperdible un poco bajo, y hacemos igual que hicimos la espalda y el delantero. Giramos y comenzamos con las 3, 4, 5 y 6 cadenetas, el doble punto alto, ¿ok? 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas y ya iremos trabajando cómo se nos presenta el dibujo, ¿vale? ¿Cuántos centímetros? Pues mirar, los centímetros ya los dejo a vuestro gusto. Eso dependerá de la largura que vosotras queráis para vuestra manga, ¿vale? Bueno, pues seguir trabajando hasta llegar al final de las mangas. Para realizar la capucha, bueno, pues vamos a hacer igual que hicimos en las mangas, vamos a sacarlas de la misma manera. Donde tenemos la abertura por el lado del derecho, cogemos el hilo, ya veis, he cogido el hilo y he empezado a trabajar la vuelta como corresponde. Y en cada punto he ido haciendo el dibujo que corresponde. Se le da la vuelta a todo el cuello y mirad, vamos llegando al final. Una cosita simplemente que tenéis que tener en cuenta. Bueno, esto es así de fácil. Ahora me toca 3 cadenetas y en el siguiente punto me toca doble punto alto, 5 cadenetas, doble punto alto, ya nos tocarían 1, 2 y 3, en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2 y 3, y mirar, llegamos a un momento, aquí en el delantero, que tenemos ya la V. A mí, por ejemplo, aquí no me coincide. Pues ¿sabéis lo que voy a hacer? O sea, dentro de la V me tocaría otra V y queda un poquito feo, ¿vale? Así que lo que voy a hacer, para llegar al final siempre tal y como quiero llegar, me voy a saltar este punto de aquí, doy las 3 cadenetas, mirad, he hecho la V, 3 cadenetas, me salto esto y voy a la V, ¿ok? Simplemente lo ajustamos. Bueno, y ya de aquí damos 3 cadenetas, a ver, hago la V, es que quiero que veáis una cosa, las 5 cadenetas, para hacer la V, 3 cadenetas, y quiero acabar siempre aquí en la esquina, siempre, quiero acabar con 3 cadenetas y un punto bajo, ¿ok? Porque de esta forma siempre empezamos y terminamos la vuelta completamente igual. De aquí giro y comienzo la vuelta como corresponde. Así que vamos a ir haciendo vueltas, una de ida y volver, de ida y volver, hasta tener el tamaño que nosotras necesitemos. Ya he realizado lo que es la capucha, ¿vale? Salimos de aquí, recordar, dábamos círculos, volvíamos al otro lado, girábamos, bueno, y yo he hecho un total de 16 agujeritos de esto. Recordar que hay que contar en las dos partes, ¿vale? Y que 16 en realidad equivalen a 32 vueltas. Bueno, ya tenemos todo. Y arriba hemos cerrado en plano, como ya os enseñé a cerrar en plano. Bueno, aquí tenemos varias opciones para coserlo. Mirad,
en el hombro, a ver, casi tampoco se aprecia porque queda también muy bien, aquí, yo los hombros los coso, o los he cosido, mejor dicho, con punto deslizado. Y me diréis, ¿cómo es el punto deslizado? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es coser por dentro, ¿me entendéis? En vez de así fuera por donde se ve, por el revés, ¿ok? Lo giraríais. Bueno, y esta técnica es muy sencillita. También, como ya os he dicho en más de una ocasión, las prendas podéis coserlas como queráis, ¿vale? Que si queréis coserlas con aguja, pues las coséis con aguja. ¿Y yo qué hago? Pues simplemente cojo un punto de este lado, voy al otro, como subo con 3 voy al cuarto, ¿ok? Aquí si tengo los 7, en el cuarto, y ahí mismo hago un punto deslizado. Voy a la cadeneta, cojo solo un hilito, ¿vale? Vamos a ver, cojo un hilito solo de aquí, por el lado del revés, y cojo un hilito de allí, el que está más hacia arriba, y un punto deslizado. No es difícil, en cuanto le cogéis el truquillo, va solo, es punto contra punto, ¿vale? Es muy fácil. Esta sería una forma de coserlo. Coseríamos toda la tira y le daríamos forma a la capucha. Mirad, nos quedaría de esta manera. Y si no, pues coséis como hicimos aquí en los laterales, con un punto bajo en un lado, saldríamos 4 cadenetas, punto bajo en el otro, 4, ¿ok? Y haríamos este zigzag. Eso os lo dejo a vuestro gusto. Bueno, pues tarea terminada. Bueno, amigas, pues ya habéis visto que es una labor súper sencilla. Las oportunidades, las variaciones, como ya os dije al principio, cualquiera. Talla, cualquier talla. Largura, cualquier largura. Ya veis que es muy fácil. Espero que os haya gustado, que si es así me dejéis un like. Por favor, que compartáis en las redes sociales. Y bueno, que si de vez en cuando le dais a un clip a algún anuncio, yo os lo agradezco, porque esto de YouTube cada vez está peor para subir un vídeo, ¿ok? Bueno, y nada, sin más y mucho más que deciros, os espero en el próximo, que he preparado una salida de playa preciosa y también, como siempre, muy sencilla, ¿ok? Así que si no estás suscrita, suscríbete y dale a la campanita. Y bueno, nada más, que espero ver muchas fotos terminadas, que un besito a todas y que nada, que os espero en el próximo. ¡Chao!